Buenas tardes, nos encontramos aquí nuevamente en un capítulo más de La Hora de Discernir. La idea del día de hoy es tratar el tema del yo soy. Eh, entonces, pues para el día de hoy tenemos cuatro autores, los cuales pues vamos a ver qué nos comentaban esos autores frente a este tema. Y pues la idea es un poco pues debatir y discernir esta información buscando pues dar un poco más de claridad frente a qué significan estas. Voy a empezar yo. Entonces, eh, pues quiero empezar diciendo que el yo soy se ha convertido en dos palabras muy de salir con la palabra, ¿sí? Y pues esto debido a este primer autor que fue conocido como el Conde de Saint Germain. Entonces voy a leer un poquito de la biografía de él y pues a partir de ahí pues arrancamos un poquito en qué decía él sobre el yo soy. Entonces, el Conde de Saint Germain, en el libro de Connie Méndez, dice que fue un enigmático personaje que ha sido descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, pero es mejor conocido como una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y dónde nació, aunque algunos dicen que nació el 26 de mayo de 1696 en un castillo de los Montes Cárpatos situados en el este de Europa. Su muerte se anunció oficialmente el 27 de febrero de 1784 en Silesia, Prusia. El conde de Saint Germain, cuya obra más grande es el Libro de Oro de Saint Germain, era un hombre muy educado, elegante y noble. Hablaba a la perfección francesa, inglés, italiano, chino, árabe y sánscrito. También tenía vastos conocimientos sobre política, artes, ciencias, poesía, medicina, química, música y pintura, y desenvolverse en altos medios sociales. Fue conocido en varias épocas y en distintos lugares, pero siempre con el mismo aspecto. Em, la presente semblanza escrita por Connie Méndez pretende aclarar ciertos enigmas que dejaron en las mentes después de su desaparición en el siglo XVIII y comunicar algunas revelaciones cuyas aclaratorias son de gran valor para completar la enseñanza metafísica para la nueva era, por lo que es un referente mítico dentro de la escuela de la metafísica esotérica y el ocultismo. Entonces, bueno, pues el conde de Saint Germain, como vemos acá, pues fue una figura, digamos que estuvo eh, metida mucho entre lo que fue, digamos, como las alta sociedad de Inglaterra, ¿sí? Y de toda Europa. O sea, como que siempre era una persona de muy alto cargo, pues un conde en ese tiempo era una persona pues de mucho respeto porque pues tenía un cargo bastante amplio dentro de pues esa época de 1600 y 1700. Estoy hablando de una figura metafísica, por lo general hay un previo, que por eso es que digamos que volviendo a la ancestralidad, se llama ceremonia, de pronto a lo que hemos venido hablando de la ayahuasca y eso, pero dentro de la metafísica también hay un previo en donde se pone uno como canal de esa entidad metafísica. O sea, no estamos hablando de cualquier persona o citando en este momento a, a cualquier, sino un ente metafísico que, que pues Saint Germain ya en este momento dentro de la metafísica es el que es el guardián del séptimo color de la metafísica, que es el violeta, que es el color de la ascensión. Entonces, pues digamos que yo en lo personal sí he discernido un poco esa información y la he creído. Entonces, pues por eso digamos que en este momento pues lo hago, que es que pues vamos a hablar un poco pues del conde de Saint Germain y pues doy como en ese proceso ceremónico autorización de que pues se descargue información a partir de esa entidad o ese flujo violeta, ¿sí? Entonces dejo hasta ahí como esa parte. Quiero nombrar algo más del conde de Saint Germain, que es un poco
sus encarnaciones, ¿sí? Entonces, el nombre cósmico Saint Germain significa liberación, es el padre cósmico de la gente de América. O sea, él está liderando ahorita a nivel metafísico todo el proceso de despertar en América Latina, ¿sí? Entonces, voy a pasar directamente pues un poco más a sus reencarnaciones. Entonces, pues Saint Germain fue San José, ¿sí? O sea, fue el esposo de María y pues eh, pues, ya como lo dice lo católico, el padre putativo de Jesús, ¿sí? Él fue de origen esenio en ese momento. José, María pues todo el linaje de Jesús vienen del linaje esenio, que sería interesante más adelante hacer un capítulo sobre los esenios, que es interesante ese tema también. Y pues él, conociendo la misión de Jesús, llevó a cabo un trabajo preparatorio entre los discípulos, pues advirtiendo para ellos antes de que conocieran a Jesús que pues iba a venir el Mesías, y fue un buen ejemplo del Padre que Jesús iba a exteriorizar a través de la forma física. O sea, en su momento fue pues ser el Padre de Jesús, ¿sí? También fue San Albano, nacido en el siglo III después de Cristo en Inglaterra, presumiblemente en la localidad del actual Saint Alban. Fue martirizado alrededor del año 303 durante la persecución y luego fue canonizado por la iglesia. Fue el filósofo griego Proclo. Este nombre se hizo famoso después de su muerte, compuso himnos, abrazó todas las religiones y se esforzó para unificar todas las filosofías. Es el mismo mago Merlín, el mago de la corte del rey Arturo en Inglaterra. Entonces, pues, también fue Roger Bacon, nacido en Chichester, fue un monje y filósofo inglés. Algunos afirman que fue el más grande intelecto surgido en Inglaterra. Fue también Cristóbal Colón entre 1446 y 1506. Saint Germain mostró una tremenda perseverancia en ese periodo de vida. Los historiadores cuentan que descubrió América en 1492, pero se debate que no fue su primer viaje a esta tierra. Colón era una persona erudita, culta y talentosa, un noble y no un pordiosero. Obtuvo mucha información sobre la navegación en las cortes de Europa. Y acá dice que la última encarnación de Saint Germain fue como Francis Bacon, un filósofo escritor inglés. Fue hijo de la reina Elizabeth y primer heredero del legítimo trono, al cual fue negado por las acciones de su propia madre. Muchos más autores que hablan de otras encarnaciones de Saint Germain, pero entonces pues las que digamos ahí que no eran tan conocidas las quise leer porque de todas maneras también fueron personajes importantes, filósofos, escritores, también que pertenecían a la nobleza. Pues San José, José pues digamos que a veces en la Biblia lo muestran como que eran de humildad, o sea, como si fueran pobres, que precisamente venden la pobreza como algo, ¿sí? Pero pues José era un ebanista del pueblo que pues era el de la madera, o sea, sí tenía un buen negocio, o sea, eran de plata también, o sea, Jesús no nació en un hogar vasto, o sea, vasto de dinero, sí, o sea, escaso, nació en abundancia, ¿sí? Lo que pasa es que pues por todo el tema que cuenta la historia, pues como tuvieron que salir para que no, la orden del César era pues matar todos los niños, no sé si es el del César o Herodes, era matar todos los niños de esa edad porque era la profecía del Mesías y todo el tema, entonces ellos tuvieron que salir corriendo, el parto fue por el camino y pues tuvieron que adecuar un pesebre o algo rápido pues como para que Jesús naciera en un pesebre, pero venden a veces esa figura de pesebre como que era la humildad, la pobreza, no había donde naciera, entonces como que ahí se tergiversa un poco esa información, entonces pues es importante saber pues de antemano pues que Saint Germain dentro de la metafísica, digamos que esto es teoría metafísica y la metafísica habla de las encarnaciones, ¿sí? Entonces, en cuanto a las encarnaciones que tuvo, pues tuvo que pasar muchas vidas donde estuvo escudriñando toda esta información, fue filósofo, fue espiritista, fue ocultista, ¿sí? Para que ya en su última, como conde de Saint Germain, pudiera integrar todo eso y lograr iluminarse y elevados pues en gran sabiduría.
Listo, entonces, terminando con quién es Saint Germain y pues lo que usted mismo dice en los programas, pues es contagiar, pues el que vea y diga, oiga, interesante todo el tema de Saint Germain. En internet hay cientos de historias y pueden seguir leyendo y escudriñando más sobre eso. Entonces, él tiene un libro interesante, bueno, varios libros, pero uno es ese que habla ahí, que es el libro de oro de Saint Germain. Yo conseguí este ahí en el centro de Bogotá, que tiene 4 libros de él, pues es un poquito gruesito. Tiene el libro de oro, hacia la mágica presencia, la práctica de las llamas y unas meditaciones diarias. Volviendo al tema del yo soy, entonces en este libro Saint Germain dice en la primera parte, dice, yo soy es la vida activa. O sea, con eso arranca después de un prólogo el libro, yo soy la vida activa. Es extraño que los estudiantes más sinceros no lleguen a captar el significado verdadero de estas dos palabras. Entonces, cuando habla aquí de estudiantes, se dice que cuando usted empieza a la metafísica, llega a usted y usted empieza a curiosear en ella, usted se convierte en un estudiante, o sea, empieza a estudiar como la búsqueda de la verdad. Entonces, por eso dice que a veces no se llega a captar el verdadero significado de esas dos palabras yo soy. ¿Sí? Entonces dice, cuando dices yo soy, sintiéndolo, abres la fuente de la vida eterna para que corra sin obstáculos a lo largo de su curso. En otras palabras, le abres la puerta ancha a su flujo natural. Cuando dices yo no soy, cierras la puerta en plena cara a esta magna energía. Entonces aquí ya dice que es una magna energía, ¿sí? Y que, y que es como una fuente digamos, al momento de decirla, ¿sí? Es una fuente de poder, ¿sí? Como que cuando dicen eso, que las palabras tienen poder, ¿sí? Yo siempre lo llevo a esa frase, a cuando dice el verbo se hizo carne, que es todo lo que tú sale de tu boca, se materializa, sale. Entonces, aquí ya dice, yo soy o yo no soy. Entonces, cuando yo estoy diciendo yo no soy bueno para esto, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, está usando esa magna energía, pero le está cerrando es la puerta. O sea, la está usando, pero en una manera que usted cierra la puerta a ese flujo de energía. Y cuando ya lo dicen en el yo soy, pues abre las puertas a este proceso. Entonces, según Saint Germain y según pues mi discernimiento, hay una parte que dice que el yo soy es esa parte de cada uno de nosotros que está conectada siempre con el todo o con el uno, ¿sí? O con Dios, ¿sí? Y que por más que lo físico o gran parte de nuestra mente no lo entienda y esté desconectada, ese yo soy siempre lo está, ¿sí? Siempre lo está. Entonces, ya desde este libro, el libro de oro de Saint Germain lo que trata es el libro de oro trata de explicar cómo usar esa magna presencia en beneficio de nosotros, ¿sí? Entonces, en la metafísica entra mucho ahí es los mantras. Entonces, ahí para adelante en el libro empieza a encontrar uno muchas frases donde dice, yo soy la magna presencia de Dios que atrae toda la abundancia hacia mi ser, yo soy, sí, como mantras, yo soy la luz del mundo que viene a resplandecer, yo soy. Entonces empieza a explicar esa importancia de ese yo soy a partir de reconocerlo, o sea, reconocerlo dentro de nosotros, o sea, que está dentro de nosotros y que nunca está desprendido de esa totalidad o de ese uno, sino siempre está conectado, entonces tiene toda esa sabiduría y ese conocimiento. Entonces, habla de esa importancia del discípulo o el estudiante de la metafísica, sacar tiempo para hacer declaraciones de yo soy, o sea, la importancia de decirlo. ¿Listo? Entonces voy a dejar hasta ahí como para no alargarme más, lo que digo es un tema tan profundo que permite. Buenas tardes. Entonces estuvo interesante ahí el tema que estaba hablando Samir, el tema del yo soy. Hay bastantes cositas interesantes con las que uno puede como comenzar a indagar ya sobre el tema. Eh, digamos que este tema ya se pone un poquitico más loquillo, más cositas que tienen que ver ya más con conceptos que van más allá de la fisicalidad, como es la metafísica. Pero entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la metafísica aborda temas como el pensamiento, el alma.
las emociones, o sea, son cosas que van más allá, que se pueden percibir, y eso no necesariamente significa que no existan. Lo que pasa es que no se pueden palpar, a veces no se pueden ver, pero no significa que digamos que estos temas pertenezcan a otra realidad o que simplemente no existan. Simplemente tenemos que como que abrir un poquitico más nuestra mente y nuestros sentidos como para comenzar a discernir este tipo de contenidos. Este tema de Jesús y el nacimiento, y eso tiene como su historia a través de las cosas que han venido pasando en cuanto a los conceptos y cómo nos quiere controlar los dogmatismos, en este caso la iglesia. Nietzsche hizo como una postulación acerca de eso y llegó como a la conclusión de que la iglesia, digamos que al ver que perdía como cierto poder en cuanto al estado del momento, entonces hizo como un cambio de valores. Entonces, si de pronto las personas que son humildes no podían como desarrollar sus más capacidades, digamos que las riquezas o algo, entonces promovieron que digamos que ser pobre era bueno, que ser humilde era bueno, entonces hicieron como una bifurcación, un cambio de valores como para darle eh, protagonismo o que digamos que la iglesia cogiera fuerza a partir de esos conceptos. Entonces, digamos que eso Nietzsche lo explica muy bien en sus postulados, que hicieron como un cambio de valores para que las personas que se acercaran a la iglesia, entonces dijeran, por ejemplo, bueno, yo no tengo plata, pero soy humilde, y entonces vendieron como la humildad y la pobreza y la miseria como algo digno para acercarse a Dios. Fue como una estrategia ahí que hizo en el momento la iglesia. En cuanto a cuando dice que el yo soy es como un mantra, yo lo miro como también lo asimilo como un decreto. Y el decreto hace parte como de un esquema de, como de actitudes del ser humano, que también tenemos el pensamiento. O sea, como un esquema de poder que yo veo que hay como en muchas religiones que se va repitiendo, como ese tema de la atracción, de la manifestación y ese tipo de cosas. Los decretos son muy importantes porque están poniendo con sonidos intenciones. Entonces, aparte del decreto, también tenemos el pensamiento. O sea, yo lo miro como pensamiento, decreto, la acción, que es muy importante. Esa acción va a generar una emoción y esa emoción va a generar una vibración. Entonces, esa vibración va a ser de alta frecuencia o de baja frecuencia. Todo depende de nuestros pensamientos. Como dices por ahí, pensar bien, sentirse bien. Ya voy a arrancar entonces como con mi parte. Y digamos que aquí para arriba la parte, el concepto fragmentado o fractal va a ser muy importante como para ir desarrollando este tema, y también el concepto de sustancia. Entonces digamos que esos dos conceptos voy a comenzar a manejar aquí para arriba en cuanto a mis autores que voy a plantear. Por ahí escuchamos muchas cuestiones de que todos somos uno, todos hacemos parte de lo mismo. Uno escucha mucho que no somos seres materiales viviendo, buscando experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales teniendo experiencias materiales. Y yo creo que esa es como el cambio de paradigma más grande que uno tiene al momento de comenzar a indagar en estos temas. Darse cuenta de que no todo no parte de la fisicalidad, sino que la materia parte en su momento de algo que fue antimateria, que no estaba manifestado. Entonces, uno encuentra mucho estos temas del yo soy, es vinculados a que uno es parte de todo, que uno es como co-creador también de la realidad y del universo. Uno se encuentra también muchos conceptos que dicen que nosotros venimos de lo perfecto a la imperfección para vivir como una experiencia, y a partir de esa experiencia generar como una base de datos, unas memorias para el alma y para la conciencia planetaria para una evolución. Entonces, hay corrientes de pensamiento, varias corrientes de pensamiento que coinciden en que, digamos que las matemáticas o las geometrías sagradas o los códigos sagrados son muy relevantes al momento de la creación. Entonces, encontramos cosas, por ejemplo, como que el cero significa como que la fuente.
la fuente infinita. El uno es el reflejo de esa fuente infinita. El 2 vendría siendo la dualidad y el 3 vendría siendo como la expansión como de toda esa autoconciencia que se generó. Le doy continuidad como al autor que quería para el día de hoy presentar. Es el famoso libro de la ley del uno, y este es como no es un texto sagrado ni nada por el estilo, sino que es como un compendio producido por una canalización que hicieron en el año 1980. Entonces, con este tipo de cosas como las canalizaciones, yo sí soy un poquitico como escéptico en el tema, pero por lo que uno ve que hay como mucho charlatán y mucho fanfarrón hoy en día con ese tema, pero no significa que no crea. Entonces yo indagué muy bien como a profundidad este tema, este libro, y me dio como la confianza necesaria como para ponerlo, para cimentar el tema del día de hoy. Me generó como confianza y demás. Entonces lo investigué muy bien y fue una canalización que le hicieron a una identidad que se identificaba como Ra. Entonces podemos, ya con el nombre automáticamente nos manda para el tema egipcio, y en medio de esta canalización, pues él da a entender, o ellos dan a entender, que efectivamente sí tiene algo que ver con el tema de la entidad egipcia, simplemente que es como un título que ellos manejan, por lo que es como una recopilación o un complejo de memoria, de memoria social. O sea, fue como cierto grupo de entidades en su momento evolucionaron hasta que completaron como un complejo de memoria social, lo denomina él. Carla Ruckert fue la medium por la que la entidad Ra se comunicaba con dos personas, con Don Elkins y con Gene McCarthy. Fueron los que iban como grabando las sesiones. Entonces, este fue un libro que producto de esa canalización. En él le hacen diferentes preguntas a nivel de muchas cosas, a nivel de como de la creación del universo, de las entidades, del tema de las densidades, de las dimensiones, de las conciencias, de los seres. Pero como el tema de hoy es como el yo soy, entonces me voy a enfocar en el tema de la creación y de el yo superior que toca el libro. Entonces, este libro se divide como en varias sesiones y Tom Elkins le va haciendo como preguntas y la identidad va contestando las preguntas. Él es una conciencia de sexta dimensión, de ciencia de sexta densidad, que quiere y está en servicio en quinta para ayudar a conciencias universales de tercera a cuarta para ascender y evolucionar. Entonces, a través de esas canalizaciones, ellos están, es como dando un servicio a la creación, porque ellos se rigen bajo la ley del uno, que más adelante pues la voy a desarrollar. Entonces, cuando le preguntan acerca de la creación, entonces la entidad dice que lo primero que todo fue que es infinidad, infinito. Todas no se pone a indagar otras creencias, todo parte como de una fuente que es infinidad o infinito. Que el segundo paso fue que esa infinidad se hizo consciente de sí misma, que era infinidad. Y a partir de ahí, como que se fue fragmentando, que esa palabra la vamos a comenzar a utilizar mucho en este tema, se fue como diversificando, y fue ahí cuando comenzaron a generar co-creadores de esa energía. En ese momento él lo denominó como el logos. Ese término se acuña mucho en otras, inclusive creo que la Biblia nombra el logos o algo así como el principio creador a partir del logos o del verbo o que la energía o la luz se hicieron materia o algo visible. Hace mucho hincapié esa entidad Ra en que el principio es energía y luz. Entonces todo parte de ahí, que también sería sinónimos como de amor. La ley de uno siempre se desarrolla o sus cimientos son como en el amor, pero el amor entendido desde otra percepción que es muy diferente a la que nosotros tenemos comprendida como lo que es el amor sentimental y ese tipo de cosas. En este caso sería es como la
la energía fuente es como el amor. En otras culturas he escuchado que el amor es como no muerte, ¿sí? Amor es como no muerte. En ese momento todo había sido como un proceso de fragmentación, pero llega a un punto donde la energía se vuelve inteligente por sí misma y comienza a coger lo que podríamos denominar como un libre albedrío en cuanto ya a la base de datos con la que viene bajando y va comenzando como a crearse. Entonces se va como multiplicando y diversificando hasta el punto de llegar como a las galaxias, a los sistemas estelares, a los planetas, y pues ya ahí comenzamos a aparecer nosotros como entidades de esos planetas y de esas fragmentaciones. Entonces, quería llegar como a este punto porque digamos que la entidad deja muy claro que digamos que si llegamos a este punto, no significa que nosotros seamos como entidades independientes de la energía creadora, sino que somos producto de esa energía creadora. Entonces voy a citar aquí un poquitico una conversación del tema de la creación y dice, en la sección se llama Desde el deseo del uno infinito de experimentarse a sí mismo surge del el creador. Entonces la entidad Ra dice, el creador decide experimentarse a sí mismo y genera en esa plenitud lleno de gloria y de poder del creador infinito que se manifiesta a sus percepciones como el espacio y el espacio exterior. Más adelante otra sección dice, el creador se divide en o crea porciones individualizadas de sí mismo. Entonces la entidad Ra contesta, paso a paso el creador se convierte en aquello que puede ser conocido o experimentado por sí mismo y las porciones del creador participan menos puramente en el poder de la palabra o el pensamiento original. La creación misma es una forma de conciencia que está unificada. Eh, entonces aquí podemos ver cómo la ley del uno parte de la unidad y de esa unidad se va diversificando para experimentarse a sí misma en diferentes formas, ya sea en materiales o inmateriales. Y eso vuelve como un proceso infinito. Las posibilidades son infinitas y las probabilidades son infinitas. Y entonces en un momento le preguntan que en qué momento de ese proceso estamos y dice que en ese momento eso se está dando, que es un proceso simultáneo que se da como que todas las líneas de tiempo y las dimensiones son simultáneas, que el tiempo es una cuestión, es netamente de percepción de nosotros, porque únicamente lo que existe es el eterno presente, dice la entidad. Una definición que me gustó harto que vi por ahí en cuanto a la ley del uno, dice, la esencia de la ley del uno se basa en la idea de que toda la creación es una manifestación de una única fuente de infinita de energía, o lo que se conoce como Dios. Esta fuente se experimenta a sí misma a través de la diversidad y la multiplicidad de formas y experiencias del universo. Entonces, esto digamos que al término del yo soy, quería como hacer esa conexión ahí, es que no somos como entidades independientes de la creación, sino que hacemos como parte fragmentada de esa misma creación. No somos entidades separadas, sino que somos parte de esa unidad. Entonces quisiera dejarlo como ahí hasta el punto del tema de la creación. Y también hay una parte del libro La Ley del Uno, donde hay una sesión que se titula pues el yo superior, ya que estamos hablando del yo soy. Eh, en él explican que es una, digamos que una energía que nosotros tenemos internamente a nivel espiritual, que estamos como conectados a esa entidad. Lo que pasa es que para llegar a esa entidad, el cuerpo tiene que estar totalmente equilibrado, nombran los chakras, tiene que estar sano a nivel físico y mental, porque son los canales por los cuales el espíritu se va a conectar con la forma material y de pensamiento. Entonces, él dice que es muy importante tener como el cuerpo sano y la mente muy despejadita para que el canal
la información del yo superior pues entre y haga contacto con nosotros. Entonces, hay una parte aquí que le preguntan básicamente qué es el yo superior. Entonces la entidad Ra, que quiero hacer como énfasis en eso, que no es una persona, sino que es una conciencia, es un complejo de conciencia de memoria social. Entonces es como si un planeta entero hubiera evolucionado en una sola conciencia y esa conciencia hablara a partir de cierto individuo. Entonces él dice, el ser superior, como usted lo llama, es el ser que existe con plena comprensión de la acumulación de experiencias que no han sido aprendidas correctamente. Ayuda a la entidad en el logro de la curación y asiste en la programación de experiencias de la vida futura. Es como si uno tuviera una parte que hace parte de uno mismo, pero que está conectada en unos niveles superiores de conciencia, que para llegar a eso tenemos que estar alineados tanto emocional como mental como físicamente para hacer esa conexión. Y esa conexión es como un guía que uno tiene, no es que necesariamente venga al futuro y le diga a uno si sí o si no, sino que puede ser como cuando uno le pide ayuda a los maestros ascendidos a otra entidad, lo guíen o la ayuden de alguna manera, porque si intervienen directamente estarían alterando el libre albedrío y como el plan evolutivo que tiene como los seres de esta densidad. En el libro se refieren mucho a complejo mente, cuerpo y espíritu. Ellos dicen seres humanos porque dejan la acotación que en el universo hay más entidades que simplemente son mente o pensamiento o espíritu. En cuanto, digamos que al desarrollo del ser y del yo superior y ese como plan evolutivo que la entidad deja como claro para lo que estamos viendo en este momento, él dice que como la ley del uno no hace parte de la dualidad, sino que simplemente se da, no importa si digamos que alguno lo considera bueno o malo, simplemente es parte del plan divino, de la ley del uno. Y la ley del uno se cimienta es en el amor. Y él dice que cuando uno entra como en el contacto de esta ley y uno quiere como individuo evolucionar, como dije anteriormente, es importante pues tener el cuerpo sano, alineado y la mente pues sana y alineada también con ese propósito. Y él dice así como a manera de tips, como consejos, como herramientas para el desarrollo, dice que es muy importante como si estamos hablando que todos somos uno, entonces que todo lo que hagamos sea basado en el amor. Tenemos que averiguar muy bien ellos a qué se refieren con amor, porque nosotros aquí no lo entendemos como lo deberíamos estar entendiendo. El segundo paso dice que uno tiene que mirar al otro y en el otro mirar el creador. Y el tercer paso dice uno se tiene que mirar al espejo y tiene que ver al creador. Y el cuarto paso, uno tiene que mirar el entorno, las plantas, los animales, todo el entorno, los elementos, los elementales, y mirar la creación. Que no nos hagamos no nos aislemos, sino que en todo miremos la creación. Y dar unas ñapitas que son la meditación, la oración y la contemplación, pero no de algo meramente observacional, sino desde el sentir. O sea, meditar profundamente, contemplar profundamente y hacer una oración, como lo que usted estaba comentando anterior, como con la intención y la devoción. Entonces deja como esas herramientas para que uno acceda a eso y las ponga en práctica y en acción, si se quiere o si no se quiere alinear con la ley del uno. Digamos que no hay que separarnos tampoco de eso, porque igualmente todo está conectado con todo. No somos entidades separadas las unas de las otras. Y así como para finalizar, también dejan muy en claro que las cosas que uno va transitando por la vida, así uno las tenga la percepción de que son negativas, regidas bajo la ley del uno, no pueden ser negativas porque todo está bajo un plan y son por algo. Esas cosas negativas para que en ese momento los individuos, la sociedad está atravesando, las tiene que transitar porque son la polaridad para uno reflejar lo que está bien y lo que no es, y lo que está mal, y para poderlo como aprender de eso y poder avanzar o evolucionar. Todas estas cosas negativas, entre comillas, que uno está viviendo,
en el libro dicen que son catalizadores, y entre menos densidad de vibración de conciencia o dimensión, entonces los catalizadores son más fuertes y el velo es más espeso. Entre las conciencias y las densidades sean más altas, eh, esos catalizadores se van diluyendo y el velo también, entonces es más fácil si uno tiene el conocimiento porque ya no tiene el velo, eh, pues hacer lo correcto. El libro también, La Ley del Uno, se basa mucho en el si uno está sirviendo al yo o al prójimo, pero que eso no importa, porque como todo va bajo una ley, con un propósito divino, entonces todo está encaminado, sea negativo entre comillas o positivo. Entonces lo quiero dejar como ahí, en cuanto a la creación y el yo superior que plantea la ley, el libro La Ley del Uno. A esto voy a citar un poquito acá a Hermes Trismegisto con la filosofía hermética, que el primer principio de la filosofía hermética dice que es que todo es mente, ¿sí? Y todo partió a partir de un pensamiento. Entonces, en ese momento el todo quiso experimentar la dualidad, lo pensó y se creó todo. Se fragmentó en todo en mil pedazos porque pues se hizo consciente de sí mismo y quiso pues vivir pues múltiples experiencias, ¿sí? Que ancla también a muchas cosas de las que fue diciendo ahí frente al libro. Su merced hablaba de geometría sagrada o códigos sagrados. A mí hay cositas ahí que Safiel me gustó mucho como las explicaba y también le quité un poco el tema. A la final es geometría, o sea, el universo es geometría y códigos, que le ponen la palabrita de sagrado como tapén para montarle todo el tema espiritual y todo el sí, pero son códigos y geometría. ¿Sí? Así como pues, hablamos en el primer capítulo de así seco. ¿Qué geometría sagrada? Geometría. Todo en el universo es geometría y pare de contar. ¿Sí? Entonces, porque todos son códigos y vibraciones. ¿Sí? Entonces, los números o la numerología eh, es sobre todo que lo que explica sobre todo es que todos son códigos en el universo que activan, eh, que esa geometría activa pues portales, activa cosas, por eso se hablan de los portales que 444 que no sé qué. Son códigos que al codificar eso pues sí abren nuevos espectros en el universo y generan nuevas cosas. Y pues actualmente hay mucha codificación porque se están descargando códigos de quinta dimensión directamente ya a la Tierra y todo eso. Entonces, por eso ahorita la importancia de toda esta geometría y de entender un poco cómo es el tema de que realmente baja ese flujo de códigos y baja ese flujo de energía a través de... eh, a esto voy que activando la lógica de la lógica, como es lógico eso de que vibración, frecuencia, pues eso genera geometría, genera códigos y cómo es lógico un poco eso, viéndolo a nivel del macrouniverso, ¿sí? Entonces, por esa parte. Habló pues de la canalización, digamos que yo tampoco, no es que sea escéptico del todo ni nada, yo cuando empecé a escuchar canalizaciones, siempre lo primero dije es, pues yo nunca he sentido pues como esa parte, de que no, es que voy a sentarme a escribir a ver si escucho algo y lo escribo. Em, he tenido, he tenido pues como en la investigación frente a las canalizaciones que si hay personas que empiezan a sentir como esa necesidad de escribir algo que escuchan, ¿sí? Pero la definición que también más me gustó fue la de Safiel. Safiel decía que la canalización es hablar con el alma. Cuando usted está hablando con el alma, usted se vuelve un canal de lo que su alma quiere transmitir a partir de la conexión que tiene con maestros ascendidos y con seres de luz que quieren que usarlo como instrumento para que esa información empiece a salir a la luz. Entonces fue con una definición que me quedé y pues cuando siento que estoy haciendo pues este tipo de cosas trato de ponerle como que sí, La como intención. pues no trato eso, más que todo la intención, porque no es que yo lo trate de hacer, sino simplemente utilizando el yo soy y utilizando pues el tratar de la intención de hablar desde el alma, desde lo que más o menos he podido discernir. eh, entonces ya lo veo yo como que estamos canalizando, ¿sí? Entonces, aquí hay claro entender que por eso hablamos de entidades físicas, que somos, digamos, de alguna manera, nosotros en este caso, tercera dimensión, quinta dimensión sigue habiendo entidad
física, lo que pasa es que es una entidad a base de silicio, que su materialidad o lo que se materializa está hecho de luz, ¿sí? Pero sigue habiendo fisicalidad ahí todavía no se ha desprendido totalmente a la metafísica, que entonces es ahí donde hablamos que los arcángeles o los ángeles o el mismo Dios son entidades metafísicas, no físicas, ¿sí? Entonces por eso hay una parte cuando usted decía subdivisión, por acá yo no sé si lo coloqué, no, creo que no lo coloqué, pero va sobre esas porciones individualizadas de sí mismo. Lo primero, o sea, las porciones más parecidas al uno son los arcángeles, ¿sí? Que son las porciones individualizadas del mismo Dios, ¿sí? Que tienen toda esa, pero fueron varias, ¿sí? Digamos que en la Biblia habla de los 7 días, ahí vuelve el 7, los 7 colores del arco iris. Entonces, cada día se trabajó una llama en la fisicalidad, o sea, sí, en la no fisicalidad, sino en las porciones individualizadas del uno. Entonces, van los 7 arcángeles que sostienen ahí para allá, sí, se dice que son los más cercanos que están ya al uno. En cuanto al yo superior, pues yo creo que como podría ser el yo soy y el yo superior algo diferente, podría ser lo mismo, ¿sí? Cuando uno va a la explicación profunda, puede ser lo mismo. Sin embargo, de pronto el yo soy es la parte que yo mismo tengo que despertar, que, que llegar a esa conciencia de sentir que el yo soy es el que hace que fluya mi vida. Entonces ahí es donde volvemos a que yo soy el observador. Entonces cuando yo me, me dispongo a ser el observador no más, permito que ese yo soy, mi alma, mi espíritu sean los que haga que todo fluya, ¿sí? Y que fluya por donde debe ser y más en estos tiempos. Pero entonces como dejo actuar es al ego y a mis otros múltiples yos, ¿sí? Mi yo papá, mi yo hijo, mi yo hermano, todos los yos que hay, ¿sí? Mi yo trabajador, mi yo aficionado a esto, mi yo. Entonces no permitimos que sea ese yo soy el que tome las riendas, ¿sí? De mi vida, sino estoy en todo momento metiendo mis otros yo a interferir. Bueno, entonces, antes de arrancar con el siguiente autor, entonces, pues, la palabra yo soy es catalogada como un palíndromo. Un palíndromo son esas frases simétricas que se pueden leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda y dicen lo mismo. Entonces, si usted ve la palabra yo soy al leerla al revés, dice lo mismo yo soy. En ese sentido, un palíndromo viene del griego palindromein, es decir, volver atrás o volver al principio, ¿sí? Entonces, es otra como cosita ahí que habla mucho de esa importancia, es Matías Di Stéfano, él en su canal de Facebook. Se llama precisamente Yo Soy, y pues él va transitando mucho como ese tema del yo soy por América Latina y por varios lados del mundo. El siguiente autor es básicamente Jesucristo. Antes de entrar del todo a Jesús, cuando en el Antiguo Testamento Moisés va a salvar al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, eh, dice que a él se le apareció o le habló el Señor Jehová, ¿sí? Como lo nombra en el Antiguo Testamento, que se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que le dijo que volviera por su pueblo, que él era el que tenía que salvar al pueblo de Israel. Entonces él le dice, bueno, pero cuando llegue yo que le digo al faraón para que lo suelte, ¿sí? Entonces, que Dios, esta entidad Jehová, le contesta: así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros, ¿sí? Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Esto es Éxodo capítulo 3 versículo 1. ¿Sí? Entonces, pues cómo será de fuerte y de poderosa esta palabra, pues en esos tiempos que de pronto, pues como Moisés, que era una persona pues más
conectada espiritualmente con el todo, pues porque, pues digamos que si tenía este poder de canalización, ¿sí? De que escuchara y dijera a alguna entidad que para él fue Dios y le dijera al faraón que solo le dijera eso, yo soy el que soy, y el faraón iba a soltar al pueblo, pues efectivamente el faraón con la respuesta de Moisés se vio como en como en esa tema de soltar el pueblo, que después se arrepintió y los mandó a seguir y todo esto, pero pues lo que le terminó diciendo Moisés fue clave para que él soltara el pueblo de Israel, ¿sí? Em, yo voy a lo mismo, puede que sea real la historia de Moisés o puede que sea metáfora para tratar de explicar los procesos, pero pues en sí es un poco lo que explica pues esta metáfora de lo que Moisés le dijo al faraón para que soltara a las personas. Entonces en ese primer caso, entonces vamos a versículos de la Biblia que, que hablan del yo soy. Entonces Juan 4:26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. En Juan 8:23, y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Mientras Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús les dijo de nuevo, Juan 10, versículo 7, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:36, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemias, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Acá en este quiere decir mucho el tema de que cuando usted decía eso, yo soy el Hijo de Dios, usted estaba blasfemando, porque se estaba igualando a un nivel eh, de Dios en una época o lo que le digo, inclusive hoy en día pues hay adeptos al cristianismo y el catolicismo que si usted va y le dice que usted es Dios, que yo soy Dios, pues le va a decir que usted está blasfemando. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque yo soy. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:1, y soy, no, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el viñador. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y que era y el que va a devenir, el Todopoderoso. Y Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, como podemos ver en todos estos versículos, cuando Jesús hablaba en esa época, él siempre ponía como ese yo soy en su frase inicial. O sea, yo soy el camino, la verdad. Jesús lo decía, no es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O Jesús es el que viene a traerles. Si él siempre le daba esa fuerza o ese poder al yo soy. O sea, Jesús había entendido el poder de esas dos palabras y las usaba siempre dentro de su proceso de decretar y de amar. Entonces aquí lo uno a ese proceso autor primero de la metafísica del poder de esa palabra, del poder de decir, no, yo soy luz, yo soy amor. Muchas veces, eh, digamos que a nosotros nos enseñaron el poder de la oración, que es importante. Estamos hablando de decretar palabras, la oración. Usted también hablaba anteriormente de la meditación y la oración. Y así como dice, la oración no la enseñaron que es hablar con Dios. La meditación es escuchar a Dios, ¿sí? Entonces, en ese poder de esa palabra de, de decir yo soy,
sería mucho más beneficioso, digamos, una persona que va a orar o va a rezar por sanación, ¿sí? Entonces que empiece, por lo general, como nos enseñaron un poco, tanto en el catolicismo como en el cristianismo, era un poco, voy a hacer aquí como si estuviera haciendo una oración, pero pues es más o menos como, Dios mío, pues ejemplo para pedir sanación porque se enteró de alguna enfermedad o algo que le puede terminar en una enfermedad. Entonces, más o menos como, Dios mío, ayúdame, mira que me detectaron cierta enfermedad y yo no me quiero morir, me preocupa que pueda ser un cáncer, me preocupa que, entonces, Dios mío, ayúdame, no quiero tener esto, que todo salga bien, etcétera. Entonces, si vamos a las palabras que puede estar diciendo el individuo, la persona, pues está pidiendo sanación, ¿sí? Pues se quiere sentir bien, no quiere una enfermedad, no quiere nada de eso. Pero si vamos a cómo lo está diciendo, ¿sí? Dentro de su vibración está angustiado, está con miedo, está preocupado, está, ¿sí? Entonces, esa vibración es mucho más poderosa en ese momento que su palabra, porque su palabra sí está pidiendo sanación, pero su vibración está pidiendo, o sea, está vibrando en angustia, está vibrando en, ¿sí? Y pues la Biblia también dice, pide y se te dará. Entonces ahí en ese aspecto la vibración es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la vibración envía color, la vibración genera color, o sea, la vibración o el color de la vibración de sanación es el color verde en la metafísica, ¿sí? Entonces, lo que vibra en verde es que es sanación. Entonces, según el yo soy y la metafísica, sería mucho más en cuanto a la comunicación con, pues uno le está orando a algo, ¿sí? Le está pidiendo a alguien. En este caso, en la metafísica, cuando usted pide por salud, está pidiendo al arcángel Rafael de la llama verde, ¿sí? Arcángel Rafael, ser metafísico, no físico, sino metafísico, entonces son almas que así como Saint Germain, que tuvieron vidas en donde Saint Germain logró la llama violeta, pues hay otras encarnaciones de personas por ahí que han vibrado es en la llama verde de la sanación. Fueron médicos, después fueron chamanes, después fueron espiritistas, o sea, tuvieron varios roles pero dirigidos a la salud. Entonces, en su graduación como arcángel, pueden llegar a ser arcángel Rafael. ¿Sí? Entonces pueden ser muchas almas que lograron un estado de conciencia de arcangelino, pero por la llama verde, entonces pertenecen a la metafísica del arcángel Rafael o al multiverso del proceso o de la entidad metafísica arcángel Rafael, ¿sí? Entonces, en este sentido, en la metafísica sería más fácil utilizar el yo soy como un estado de oración, porque usted declara, entonces cuando usted empieza a decir, yo soy salud, yo soy amor, yo soy la perfección de Dios, así como este librito anterior, que eso es lo que enseña a que cuando usted decrete, ponga de primeras ese poder de la palabra yo soy, para que sea mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, yo siempre que pues he tenido como la inquietud de explicar ese tipo de cosas, es como si yo haga de cuenta al arcángel Rafael, miremoslo a nivel de ejemplo como físico, ¿sí? Como un arcángel Rafael. Entonces, la forma de comunicarse con el arcángel Rafael es por medio del color verde, ¿sí? Entonces, yo hago un proceso de meditación donde visualizo color verde, una burbuja que me envuelve en color verde, o que del centro del universo vienen rayos verdes hacia mí, como proceso de sanación, y a eso le adiciono pues la oración del yo soy, la llama verde, la sanación que fluye en mí, yo soy el arcángel Rafael que eh, cubre el planeta con su llama verde de sanación para que yo y todos los humanos que necesiten y conecten con la sanación se dé. Entonces, eso genera color verde. Entonces, el arcángel Rafael, así como se lo planteo de manera física, va a decir, ah, mire, Pepito Pérez o Pepito Pérez está pidiendo sanación, está vibrando en verde, me llega lo que hace, lo que pide hasta acá y le puedo ayudar como guía. ¿Sí? O sea, no lo vas como tal a sanar ni nada, porque una de las cosas que enseñaba Jesús es que nos sanamos a nosotros mismos.
Entonces esa misma función la hace el arcángel, le envía guía para que usted entienda con situaciones de su vida que usted se puede sanar a usted mismo, ¿sí? Que usted no, o sea, lo que necesite a nivel externo, pues desde que sea con conciencia, pues tráigalo para su sanación, úselo, mire a ver, pero pues tampoco lo necesita, usted se puede sanar a usted mismo. Por eso era que Jesús cuando sanaba a un ciego, según la Biblia, y el ciego le daba las gracias, él decía, no fui yo, fue su fe la que lo salvó. Entonces ahí es donde entra la fe, ¿sí? La fe de que eso que está eh, haciendo, pues lo está ayudando y lo está sanando. Entonces, esa fe es la que termina sanando. Entonces, hace parte del individuo que él se logre sanar por medio de la guía al, digamos, aprenderse, haber aprendido a comunicarse con los maestros ascendidos, arcángeles, seres superiores. ¿Listo? Paro ahí y sigue su merced. Digamos que Jesús y ese tema, pues yo lo entiendo desde, así como estamos hablando de discernimiento, es que digamos que son entidades que bajan en servicio y nos están ayudando a nosotros. Y lo veo también en cierta manera como unas jerarquías espirituales o de conciencia, que están aquí como ayudándonos para el camino para mejorar o para evolucionar. Cuando dice que yo soy es como un decreto de poder, eh, lo podemos también traspasar a la parte de la psicología, que es como reprogramar la mente con el tema de que yo merezco, de que yo soy digno, de que yo puedo. Entonces el yo soy, yo lo asocio también a ese tipo como de reprogramación neurolingüística que hay como para reprogramar la mente que uno tenga previamente acondicionada con temas de miseria, de pobreza, de carencia. Entonces me parece que con la palabra y con el decreto que podemos comenzar a cambiar la realidad. Primero pensamiento, después palabra y después lo que ya habíamos hablado del tema de la acción que es importante, y la emoción y la vibración. En el libro que cité ahorita anteriormente hay una parte muy importante que Ra menciona acerca sobre las densidades de conciencia, en este caso vendrían siendo como las dimensiones, ¿sí? Entonces dice que obviamente en la tercera dimensión estamos como en el tema de la dualidad, de la polaridad y que hay unos catalizadores muy fuertes que nos permiten evolucionar, generar masa espiritual, me gusta decirle a mí, no masa muscular, sino masa espiritual. Y que ciertas densidades o dimensiones de conciencia tienen como un objetivo. Por ejemplo, ahorita pasar a la cuarta dimensión, entonces es a través del amor. Pasar a la quinta dimensión es como buscando la luz. Y que cuando uno esté en sexta dimensión y quiera pasar a la séptima, está buscando ya como la eternidad. Y como que cada nivel de densidad de conciencia tiene como un objetivo y un plan. También el libro La Ley del Uno es muy enfático en el tema de que para qué carajos estamos evolucionando, que es para hacer unas cosechas de seres y de entidades que vayan como evolucionando y que esas cosechas se dan a partir de cada cierto tiempo, lo que estábamos hablando en capítulos anteriores, de los ciclos. Hay un gran ciclo de 75.000 años que se subdivide en 25.000 años y cada cierto ciclo van generando cosechas. Las cosechas no son más que almas evolucionadas o que ya pasaron a otra densidad de conciencia. Dentro de toda esa cuestión, lo que estábamos hablando ahorita de Jesús, que es como una forma de la divinidad manifestarse para que aquí haya como una ayuda, un servicio. En el libro lo llaman los errantes, pero son gente que baja sin saber que decidieron bajar a servir, simplemente porque ya están como en ese nivel de conciencia y en esas dimensiones, que ya tienen todo el amor desarrollado, ya tienen toda la luz interiorizada, que nos ven en esas densidades inferiores y quieren es bajar y seguir ayudando y seguir ayudando. Entonces el libro, La Ley del Uno, lo llaman los errantes. Entonces aquí puede ahorita haber muchas personas que son errantes, pero que no son conscientes de que lo son. Es muy importante como hacer esa distinción entre para qué estamos haciendo toda esta vaina, si es para el ego, para el yo, o si es para el prójimo, para el servicio. Y no importa si es una o la otra, pero porque todo va encaminado hacia el plan divino o hacia la ley del uno. Entonces
con eso como que cierro esa partecita como para complementar lo que su merced había dicho. En algún lado he escuchado que, o había leído que decía que, o las canalizaciones mucho cuando hablan del alma, dicen almas valientes, porque ustedes fueron almas valientes, lo que usted dice, o sea, fue un alma valiente que estaba en un estado de conciencia, de amor, de plenitud, de sabiduría, de conocimiento, y que cuando tomó la decisión de venir a encarnar en la tierra, sabía que iba a olvidar todo eso. O sea, sabía, para dónde voy, no puedo llevar todo el conocimiento y toda la seguridad que tengo acá, empiezo de ceros. Entonces, se es valiente porque pues usted decidió de todas maneras arriesgarse a, a tener que pasar eones de tiempo dando vueltas en esa ignorancia para poder captarlo porque, o sea, mucha vida una tras de otra, o sea, se podía perder en ese proceso de, sí, o sea, o sea, que eran muy valientes porque es muy, muy complicado, o sea, sí. Ese mismo libro decía que para un alma es más duro el momento, o sea, salir de una dimensión de luz y empezar todo un proceso de dimensiones de inconsciencia, oscuridad, que eso es más duro que la misma muerte, o sea, que cuando, sí, porque cuando se abandona estado de conciencia y se entiende inmediatamente, o sea, vamos cuando su merced hablaba un poquito de las dimensiones y pasa de pronto de tercera a cuarta dimensión y pasa pues digamos que fue una persona, llamémoslo buena, o sea, que por voluntad fue buena, llega a una cuarta dimensión, a un séptimo nivel. Entonces, en el séptimo nivel ya casi es para pasar a quinta dimensión. Entonces es un alma que se le muestra otra vez todo, pero le faltó alguito para llegar a quinta, para iluminarse. Entonces que en cuarta dimensión es un estadio donde tiene que en algún momento tomar la decisión nuevamente de ir a la tercera para ver si esta vez sí logra iluminarse y no quedarse en la cuarta, sino pasar directo a la quinta. Quisiera pasar a mi siguiente autor, que es un filósofo, y como el tema que venía abordándolo con el anterior autor era más que todo como entender la parte de donde venimos nosotros, la ley de uno o este método de hipnosis que hicieron a través de la chica y que canalizaron la información de la entidad Ra, era como una información muy desde lo etéreo, como desde lo abstracto, como desde la luz. Entonces, con este nuevo autor, desde la razón, la lógica y el intelecto, quiero como aterrizar un poquitico todas esas ideas con las que venía manejando el anterior autor. Y desde la filosofía, darle como un matiz diferente, pero también que se complementen a lo que ya he venido nombrando con lo que venía diciendo con el autor, con el libro anterior. Por lo tanto, mi siguiente autor es un filósofo del siglo XVII llamado Baruch Spinoza. Entonces, si uno va a hablar de Baruch Spinoza, uno tiene que hablar un poquitico también de René Descartes. Bueno, Einstein, una vez le preguntaron a Einstein, Albert Einstein, que si creía en Dios o no creía en Dios. Él dijo, creo en el Dios de Spinoza. Entonces, a continuación vamos a desglosar un poquitico por qué Einstein se refirió a eso y por qué un científico como con ese intelecto decía que creía en Dios, pero en el Dios que planteaba Baruch Spinoza. René Descartes parte de la idea de que digamos que hay una sustancia que crea el universo y esa sustancia crea a lo demás, externo, que sería como una creación independientemente del creador. Pero Spinoza dice que no, que la sustancia infinita existe por sí misma y que en sí misma y no depende de otra sustancia para existir. Entonces, la gran disrupción ahí en cuanto a lo que decía Descartes era el tema de la sustancia. Pasándolo, digamos que a años más posteriores, podríamos estar hablando de la cuestión del átomo y de esas particularidades, pero digamos que en el siglo XVII pues todavía no se había como desarrollado el tema de celular y de átomos. Ese tema lo tomó Demócrito
Aquí tengo una descripción de ese tema, una breve descripción de ese tema. Dice, después de la suposición de Demócrito, ahí quedó la cosa hasta que Dalton en 1803 lanzó su teoría atómica de la materia y demostró con múltiples experimentos. En ella decía que todos los elementos que conocen están constituidos por átomos y que estos eran los más pequeños en que se podía dividir la materia. Pero no fue sino hasta 1803 que digamos que se planteó una teoría formal del átomo, pero Baruch Spinoza es de un tiempo más atrás, es de tiempo más remoto a esta fecha en la que se está hablando de la cuestión de los átomos. Entonces, Spinoza dice que todo parte de una sustancia, que esa sustancia es infinita, existe por sí misma y que en sí misma y no depende de otras sustancias para existir. Esa sustancia él la va como clasificando y que se va subdividiendo en atributos, que serían como las formas de expresión, tanto de pensamiento como por extensión, lo que veníamos nombrando anteriormente del tema de lo mental y de lo material. Serían en este caso el pensamiento y la extensión. Y a su vez se subdivide en modos. Estos modos, dentro de estos modos podrían caber ya, digamos que los planetas, los mundos, y dentro de esos mundos pues ya nos veremos nosotros mismos ahí reflejados. Todo tiene como un cuerpo expresado de forma diferente según los modos que plantea Spinoza. Estos modos también se pueden subdividir a sí mismo en entidades o elementos. Digamos que estamos hablando anteriormente de los niveles de conciencia, que va desde el primero, hemos hablado como hasta el séptimo. Entonces digamos que el primero serían los elementos, como por ejemplo los minerales, eso, o las piedras, esos serían como entidades de primera dimensión o de primera densidad de conciencia. Posteriormente, la segunda densidad de conciencia entrarían a jugar ahí las plantas y los animales. Y ya a lo que nos referimos nosotros como 3D o tercera dimensión o tercera densidad de conciencia, estaríamos ahí nosotros porque tenemos la facultad de percibir un espacio y un entorno diferente a como lo perciben los animales. Tenemos la posibilidad de ver, como en el diseño gráfico, un eje Y y un eje X, pero también hay un Z que significa profundidad. Entonces miramos el espacio de una forma diferente a la que la perciben los animales. A eso sumado la experiencia que nosotros tenemos, que somos conscientes de nosotros mismos. Entonces digamos que en las entidades inferiores esa conciencia todavía no se ha desarrollado, están como en su proceso. Una frase de Baruch Spinoza dice así: por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Lo que estamos diciendo del universo experimentándose y expandiéndose con múltiples posibilidades y probabilidades. Entonces, se diversifica de una forma infinita. El planteamiento de Spinoza se asocia al panteísmo, que es un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es un único Dios. Recapitulando, haciendo como una breve síntesis de lo que he planteado hasta este momento, mi abordaje del yo soy lo quise como abordar desde un punto de vista previo a lo que realmente, digamos, significa el yo soy. Pues uno no puede entrar a decir, a explicar el 3 sin antes tener como la comprensión del 2, del uno o inclusive del cero. Entonces, o sea, como quiero dejar como clara esa partecita de que pues si uno es consciente y de sabe lo que significa como el decreto de poder del yo soy, es porque previamente entendemos que hacemos parte de. O sea, si yo soy es porque hago parte de. Una analogía ahí sencilla es como una hoja de un árbol. Entonces ella puede decir yo soy la rama, pero eso tendría más poder si ella ya es consciente de que esa rama hace parte de un árbol, ese árbol hace parte de un bosque y ese bosque hace parte de un ecosistema y ahí para arriba. Entonces, esa analogía la quiero atraer como a colación al tema del yo soy para que el decreto sea como con conciencia de por medio de que somos, pero porque hacemos parte de algo pues mucho más grande. Este tema parece como muy individual, pero
pues lo va llevando a uno a las raíces del tema. Por lo tanto, el decreto del poder de yo soy, de esa afirmación, a mi juicio tiene como una confirmación que viene del entendimiento previo de que somos fractales de parte de algo muchísimo más grande que nos sobrepasa. Ya entendiendo como esa parte, entonces aplicaríamos ahí como el tema también psicológico de reprogramar todo lo que han venido como programando nosotros del tema de que no somos dignos, de que no somos capaces, de que no nos merecemos las cosas. Entonces el merecimiento también viene no solamente de las cosas positivas, sino también a veces el universo mismo se encarga de poner las cosas que negativas o los catalizadores que estábamos nombrando en el planteamiento anterior, pues con el fin de que nosotros aprendamos cierta lección desde un punto de vista espiritual o álmico. Bueno, llegado a este punto, me permito tener unas conclusiones como adicionales. En síntesis, somos herencia transmitida por energía cargada de una información que nos permite crear y afirmar que nosotros somos. Somos una infinitésima parte de y somos dignos de. Y ahí la dejo. Creo que ahí termino ya mi intervención. Listo, bueno, pues interesante. Yo voy a empezar aquí unas cositas que copié, pues como... sí, en ese que usted habla, pues, de ese merecimiento, pues, de... A veces uno lo asocia o yo lo asocio con cosas negativas, ¿sí? Entonces, igual en el autor que usted planteaba anteriormente, eh, habló del eterno presente. Entonces, esa capacidad o adaptación o reprogramación de vivir el presente, porque por lo general, en ese sentido, pues, de programación, nos han enseñado a vivir el pasado y a vivir el futuro, como siempre estar en el futuro idealizando, pues, por lo general, en este proceso occidental, cosas, por lo general son cosas materiales o intelectuales, pero terminan siendo como tal vivir en eso o vivir en el pasado de pronto arrepintiéndose de cosas que dejó de hacer, que no hizo o que hizo mal. Entonces, en ese eterno presente que se hablaba precisamente, pues tienen que suceder cosas que veamos como negativas para despertar frente a esas nuevas realidades, lo que hemos venido hablando. O sea, el despertar no es algo que es bonito de un momento a otro, sino con el tiempo es que uno le encuentra la lógica a ese proceso de despertar y empieza a sentir esa tranquilidad de ser parte de eso que nos plantearon como Dios, como grande, solo que nos lo plantearon de una forma de que era un ser superior, inalcanzable, y que nosotros éramos pues pecadores y teníamos que, mejor dicho, ser súper humildes y súper esto para lograr el perdón y todo eso. Entonces, toda esa, toda esa mala siembra o de inconsciencia o de ignorancia, pues nos tienen que suceder cosas que, que demos como negativas, pues en la emoción que nos genera o en el estado que nos genera, pues la sentimos negativa, pero que es algo que tenía que pasar para aprender algo. Entonces ahí es donde está, si aprende o no aprende. Si aprende, posiblemente pueda salir de esa rueda de que le sigan pasando esas situaciones similares. Y si no aprende, posiblemente pues sigue metido en esa rueda donde la vida le sigue mostrando, mandando lo mismo y mandando lo mismo para ver si logra aprender. Y creo que pues en ese proceso es donde se habla de que como almas escogemos qué nos va a pasar en la vida como proceso de plan divino para despertar. ¿Sí? Entonces, eh, también hablamos pues de los fractales. Cuando vamos a la figura geométrica de un fractal, es una figura que lo que representa es que hasta la parte más pequeña de la figura geométrica es exactamente igual a la figura completa y así infinitamente. Entonces, en internet consigue uno imágenes donde deja acercarse y se acerca uno y se acerca bien a la esquinita más pequeñita del fractal. Y esa esquinita geométricamente chiquitica es igual a todo el fractal y es increíble
esas imágenes. Entonces, básicamente esa es la conciencia de que por más que seamos una entidad mínima en el universo, somos una lenteja entre esto tan grande, somos exactamente igual a, a la arepa completa, digámoslo así, somos exactamente igual al todo. Entonces, es ahí donde me gustó eso que usted dice que pues igual no es como decir el yo soy por decirlo, sino realmente sentir cómo estoy conectado con todas esas entidades, pues que empiezo a decretar, como lo que yo le digo, hay personas que ya dentro de su yo soy dicen ser, pues digamos, dentro de sus recuerdos, ser de Sirio, ser de las Pleiades, ser que es algo que yo tampoco he podido, o sea, no es que no haya podido, sino que tampoco es que haya intentado como mucho saber de dónde vengo, si, o sea, yo sé que yo vengo de las estrellas, que yo fui, sí, o sea, porque pues todos venimos de allá, todos venimos de ángeles, entonces ya en mi yo soy de las estrellas, ya yo lo tengo, lo siento y sé, sí, dentro de la información que he logrado volver conocimiento, doy fe en eso de que así es, ¿sí? Eh, pero pues digamos mi conciencia no ha llegado de pronto a decir, no, sí, soy de Sirio y vengo de entonces es ahí donde también no es que difiera, sino considero que cada estado de conciencia tiene que saber hasta dónde llega según su propia experiencia, ¿sí? Lo que digo, pues yo siempre comparo con lo que decía Safiel, él decía, yo soy de la 32ª dimensión, un león de 7 metros. Seguro él ya lo había a nivel consciente sentido, o sea, para él era mucho más, ¿sí? Pero yo llegar a decir que soy de por allá también de eso, pues no he recibido esa información ni canalización, como lo logren ellos de pronto darse cuenta, ¿sí? Como lo logren integrar. Porque yo lo que, según he visto, es más una cuestión de fe, como que ya usted lo siente internamente y dice, oiga, sí, yo soy de tal lado, por tales o X motivos. Lo que digo, no he mirado a profundidad hay personas que logran ser mediums, que van a esos registros acá, chicos, y le pueden decir a usted de dónde es y todo eso, para determinar si es algo que cabe dentro de la lógica o no, ¿sí? No, si es real o no, dentro de la mía, como que sí, 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 sentí algo. Lo voy a comparar o analogía cuando en el cristianismo le ponían uno la mano. Digamos, yo lo comprobé, pues lo que digo, tenemos de primera mano ahí como los temas cristianos y a la final viendo por, por cuestión ya de respeto del proceso, ¿sí? Como que al principio me retuve a que no me tumbara el pastor, pero pues después dejé, en una experiencia de hace muchos años, después me dejé y me hice el dormido y todo, pero pues para mí no fue una experiencia, lo que digo, para mí no fue una experiencia en la cual pues sintiera mucho. Puede que hayan personas que sí, ¿sí? Porque es ahí donde cada quien tiene su camino diferente y hubo personas que de pronto sí lograron enderezar un poco su vida a través de una religión, a través de seguir alguna doctrina o algo, pero de todas maneras pues digamos que me voy un poco ahí a como habló de Descartes, a lo que decía Descartes, que no doy el 100% de credibilidad a nada de lo que leo, investigo y eso hasta que no lo sienta directamente dentro de mí o haya vivido una experiencia en el tema. ¿Sí? Entonces, es ahí donde esos yo soy que ya sienten ser arcángeles o todo eso, pues no sé, o sea, dentro del mismo proceso espiritual no considero pues que vayan más avanzados o menos avanzados, sino que cada quien va pues en donde tiene que ir. Entonces no hay que sentir como esa preocupación de pronto saber rápido de dónde vengo, quién soy, porque simplemente con que lo entienda interiormente, que es un ser que está conectado con ese yo soy, a partir de ese yo soy, con el todo, ya con eso es suficiente, a mi criterio. Sí, entonces, em, esa parte. Y
Y pues yo creo que con eso ya también termino un poco, pues por ahí se tocaron temas de dimensiones. Ah, su merced habló con el autor de las tres dimensiones. Entonces ahí hay una cosa que digamos, dicen, a uno o nos enseñaron en el colegio que seres bióticos y abióticos. Y los abióticos eran las piedras, sobre todo las piedras y los minerales, ¿sí? Y no me acuerdo, creo que fue es que no me acuerdo en dónde lo vi. En un episodio donde daba esa analogía y decía, coja una piedra y revísela con un microscopio, a ver si es que está quieta. Entonces ahí es donde se ve que las piedras también están en constante movimiento, ahí en eso. Entonces terminan seres siendo, en ese sentido, pues seres bióticos, son seres vivos que están en un estado de conciencia de primera dimensión, ¿sí? Entonces, segunda dimensión, eh, plantas, animales que ya tienen como movilidad y otras capacidades. Tercera dimensión, cuando pues podemos ya de pronto razonar, analizar y sentir los otros temas. Y pues entonces ahí se entra en un tema interesante que yo creo que lo abordamos más a profundidad en otra charla, que es el tema de las dimensiones, cómo es que van de octava en octava, por qué pasamos de tercera a quinta dimensión, qué pasa con la cuarta. Entonces es un tema también que pues también entrelaza aquí porque hemos hablado de Acuario, de Piscis a Acuario, entonces eso es lo mismo de 3D a 5D. Y em, entonces digamos que pues nos enseñaron hasta la tercera dimensión, como usted nombraba en el plano cartesiano. Cuarta no hay, no, o sea, no hay como hablar de una cuarta dimensión en lo físico. Y pues precisamente porque pues de ahí para adelante las dimensiones ya son metafísicas. Y para finalizarle, pues ahí lo que le estaba comentando, em, eso se llama dentro de todo eso es de las chicas esta de Andrea Bernabé, Safiel y todo ese tema, en donde se habla del Consejo Melquisedec, que es el Consejo de los 24 ancianos. Jesús también hablaba en otros evangelios sobre el Consejo de los 24 ancianos. Y el Consejo de los 24 ancianos, según la metafísica, es un consejo donde usted como alma cuando decide ir a un planeta, ¿sí? Más como de tercera dimensión, a hablar con el consejo de los 24 ancianos a que lo aconsejen qué vida llevar para usted lograr despertar, ¿sí? Esta vez qué cosas va a vivir, como que, ¿sí? Entonces empieza a tomar las decisiones digamos, yo siempre me tomo como ejemplo, no sé, pues yo creo que más ha sido desapego, el aprendizaje de desapego, para que yo tomara la decisión de nacer con un papá y una mamá que ya a los 21 años yo hubiera vivido la experiencia de que ambos fallecieran, ¿sí? Sí. Entonces es lo que digo, no, dentro de registros chicos de vidas pasadas, no sabría qué hice mal con mis papás o cómo fue la vaina de las vidas con mis papás, que en esta pues tuve que a los 21 años, bueno, pues pucha, o sea, sobre todo la mamá de uno es como el ancla más fuerte a nivel mi físico aquí en esta parte, pero pues sí, yo creo que ha sido desapego. Hoy en día cuando yo hablo pues del fallecimiento de mi mamá o esto, lo hago sin ninguna emoción negativa, sin sentirme mal o sentirme solo o sentirme nada, simplemente con agradecimiento porque pues logré entender el por qué tenía que pasar todo eso, pues para que mi molestia fuera mucho más temprana, mi molestia con la vida, con la sociedad, cómo se planteaba todo, para empezar a escudriñar desde mucho más temprano todos estos temas. Y no solo, pues, lo que le digo a nivel investigativo, sino pues con los taitas, con los abuelos.